¿Hasta dónde puede llegar el tribunal? ¿Qué tanto tiene el límite la libertad de expresión o no? ¿Qué pasa con una persona como un Ricardo Salinas Pliego que escribe, que hace lo que hace contra Citlali Hernández, pero también una Citlali Hernández que ha sido fortísima y muchos otros que se dan con todo? La idea, entiendo, era elevar el debate, pero si no se eleva el nivel de debate y si seguimos pues en el asunto de la verdulería, ¿qué hacemos? Ezra Shabot, ¿cómo lees todo esto? Qué gusto saludarte, Ezra, buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues entramos otra vez en el nido de las contradicciones propias de lo que la propia Constitución plantea. Si bien tanto los distintos artículos de la Constitución plantean, primero, por supuesto, la libertad de expresión como una forma fundamental de ser de una democracia, también pone límites a lo que supuestamente termina siendo una especie de abuso de la misma libertad de expresión. ¿Qué es ese abuso? El incitar a la violencia, el atacar a minorías, el convertirlo en un arma para destruir a alguien. Esto que suena muy subjetivo, pues tiene incluso en los Estados Unidos ahora una pues discusión quizá en el mismo sentido de lo que está pasando en México, cuando pues a Donald Trump lo están juzgando primero por hacer llamados precisamente a la rebelión, y segundo, le vuelven a decir ahora que no puede seguir hablando en medio de ese juicio porque pues estaría violando normas de procedimiento, o sea, el derecho procesal norteamericano. En el caso mexicano, nos estamos metiendo directamente en algo que tiene que ver no solamente con violencia política de género, sino con la manera en la que desde el poder se ha venido manejando este tipo de argumentos o este tipo de consideraciones, Luis. Estamos hablando de pues un presidente de la República que en las mañaneras ha pues destrozado directamente con adjetivos y con acusaciones pues a distintas figuras, y ahí dirían pues cuál es el límite que tiene el poder ejecutivo, la máxima autoridad del país, para pues utilizar este tipo de espacio, este tipo de plataforma, para desde ahí denostar, insultar, etcétera, etcétera, lo que lo lleva al tema de la confrontación con Xóchitl Gálvez. Lo mismo le sucede a Ricardo Salinas Pliego en el momento en que utiliza ahí su red personal. No está utilizando a sus medios, a Televisión Azteca, está utilizando su red personal para finalmente denostar a alguien. Y de esta manera, pues establecer, digamos, que los límites de la libertad de expresión, pues no existen. Y esta es una vieja discusión. Si finalmente hay la capacidad de algún órgano de poner límites, pues esto iría en contra del Estado democrático. Sin embargo, hay cierto tipo de planteamientos, la incitación a la rebelión, la acusación a minorías de estar siendo utilizadas o de ser parte de una conspiración. Esto se utiliza mucho en política. Esto es lo que estaría limitándose. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el INE. Quizá aquí el problema radica, Luis, en que en la lucha política los límites precisamente se amplían enormemente. La forma en la que se disparan cuando se habla de temas políticos, de temas que tienen que ver con lo público, el nivel de la discusión puede reducirse pues a formas bastante burdas. Pero esa es la manera como incluso desde la presidencia de la República se ha venido manejando el debate, y en ese sentido pues hay expresiones que están exactamente en la misma línea. Quizá por eso incluso, Luis, el lenguaje de Xóchitl Gálvez, la utilización, no que ella haya generado o impulsado este tipo de acciones, pero su lenguaje es también de una o de otra manera parte de esta nueva lógica de pues el expresarse sin respeto y el expresarse pues de manera
muy espontánea, llamémoslo así, Luis. Los límites de la libertad de expresión deben ser en una democracia muy amplia. Y creo que uno de los problemas es que no tendría que ser el propio INE el encargado de hacerlo. En el caso, por ejemplo, de la discusión entre Salinas Pliego y la propia senadora Hernández, creo que el problema se centra fundamentalmente en que si se está utilizando un lenguaje que la descalifica o que se siente atacada, sería pues la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación quien estaría pues teniendo que pues establecer si esta lucha o en esta lucha este tipo de lenguaje es propio de una discriminación de género o de un tema ligado precisamente a la discriminación hacia la mujer, que es lo que se entiende por eso cuando se habla específicamente de género. Creo que esto es lo que está a debate, pero lo que sí me queda claro es que si hay este clima en el país, esto ha sido lanzado desde la máxima tribuna como la forma de pues establecer, Luis, una lucha política. Así se llevan, así se aguantan y así es como se maneja finalmente el lenguaje político en nuestro país, Luis. Gracias, querido Ezra. Te seguimos en tu red en @zchabot. Mil gracias. Te mando un abrazo. Al contrario, buenos días, Luis.